solamente me use a mí para hablar de su amor, de su bondad, de su carácter, sino que también que cada uno de nuestros corazones esté receptivo para escuchar su voz, para seguir siendo transformados, así como lo ha hecho a través de todos estos años desde que nos llamó. Es un paso a la vez, no nuestro, sino de Él. Entonces vamos a rogarle al Señor en esta noche. Señor, te damos las gracias, Dios santo, poderoso y bueno. Gracias por esta oportunidad nueva, Señor, que nos permites acercarnos ante tu trono, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias porque nuevamente, Señor, podemos venir ante ti, Señor, a escuchar tu consejo, Señor, escuchar tu voz. Te ruego, Padre Santo, que me uses, Señor, en esta noche. Y así como decía mi hermano Carlos, que no sea que yo suene elocuente, porque no es aquí hablar con palabras muy elocuentes, sino que sean palabras que vengan de ti, que transformen el corazón, Señor. Sabemos que somos limitados, Señor, yo soy limitado, Señor, pero es en tu poder que descansamos, Señor, es en tus fuerzas, Señor, y sabemos que tú puedes usar cualquier cosa. Si usaste, Señor, hasta una burra, sé que me puedes usar a mí, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por mi incapacidad, porque sé que es ahí donde te glorificas, Dios. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos que están hoy presentes, Señor. Bendícenos a todos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, el mensaje que traigo hoy, que el Señor puso en mi corazón, está titulado de esta manera: Ve porque estaré contigo. Eso está dentro de un versículo del texto que vamos a estudiar, pero el Señor me puso que no solamente dejara ahí el título, sino que quería hacer una aclaración en ese ve porque estaré contigo. Y entre paréntesis hay una cláusula, por decirlo así, que dice en su tiempo. Y vamos a ver más adelante por qué es que dice que en su tiempo. Vamos a estar en Éxodo capítulo 2. Vamos a ir del verso 11 en adelante. Primero quiero iniciar con una introducción breve para que nos hagamos una idea de lo que más o menos se trata el tema y de a dónde es que queremos llegar, que Dios quiere llegar con el mensaje. Yo no sé si, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, ya sea cuando fuimos niños o los que tenemos hijos pequeños, generalmente sucedía algo cuando jugábamos con ellos o cuando nuestros padres jugaban con ellos, con nosotros. Bueno, en el caso mío no tanto, porque mi padre no era tan expresivo como lo es tal vez muchos de nosotros ahora con nuestros hijos, pero hacíamos algo o hacían algo con nosotros, que era poner a nuestros hijos en un lugar alto, por decir una mesa como esta, retirarnos cierta distancia y él separaba el borde de la mesa, por decirlo, y uno le decía: tírese, mi amor, tírese, yo lo apaño. A veces se le hacía muy difícil, en el caso de mis hijos, tomar la decisión y confiar en que yo lo voy a detener en el aire. Pero uno como padre tiene la plena seguridad que yo no voy a dejar caer a mi hijo. Si uno le está diciendo tírese, es porque hay una seguridad. Yo no voy a tomar el riesgo de decir tírese y cuando viene en el aire me voy a quitar, ¿verdad? Porque imagínense, ¿qué sucedería? Ese niño, yo le aseguro que usted lo pone en ese lugar, y si yo no estoy ahí y le digo tírese, no lo va a hacer, porque él sabe las consecuencias. Aunque es un niño, pero él ya tiene un instinto que sabe que si se tira de una altura grande, pues va a sufrir golpes, consecuencias, se puede quebrar. Bueno, en lo que vamos a desarrollar en esta noche,
Más o menos es una idea de lo que le sucede a Moisés a un nivel mucho mayor. Vamos a iniciar en el verso 11. A mí me gusta mucho predicar del Antiguo Testamento. Si ustedes ven, la mayoría de mis predicaciones son del Antiguo Testamento. Y no es que el Nuevo Testamento no sea rico, pero si ustedes, todos hay que entendemos bien de lo que se ha hablado, el Nuevo Testamento no es más ni menos que el Antiguo Testamento revelado. O sea, todas las riquezas que están en el Nuevo Testamento vienen del Antiguo Testamento. Entonces, a mí me fascina el Antiguo Testamento porque ahí es donde vemos el carácter de Dios ante lo que los hombres hacían. El hombre actuaba y Dios respondía. Y es ahí donde conocemos cómo Dios responde ante nuestras acciones. Bueno, vamos a iniciar en el verso 11, como decía, del capítulo 2 de Éxodo. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, en aquellos días se refiere cuando ya Moisés había pasado todo, de que ya él había nacido, había sido puesto en aquella cestita y lo habían puesto en el río, lo había recogido la hija del faraón, lo había llevado para que lo criara una nodriza que era su propia madre, lo regresaron al palacio y después de eso creció. Es en esos días precisamente que está hablando aquí el mismo Moisés, que es el que escribió el Éxodo, ¿verdad? Ya Moisés tenía alrededor de 40 años cuando sucede esto que vamos a leer. Dice, ya crecido Moisés, dice, salió a sus hermanos, los hebreos. Él salió, ya él conocía que los hebreos eran sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él los miró y se dio cuenta de que sus hermanos estaban sufriendo la consecuencia de la esclavitud y él sintió compasión. Yo quiero que en toda esta historia yo creo que nos traslademos a ese momento y a ese lugar, porque a veces nosotros leemos como corrido y a veces no nos metemos en el tiempo y en lo que estaba sucediendo, pero lo que Moisés vio no era nada sencillo. Es como si viéramos a un familiar de nosotros probablemente siendo latigado, sufriendo de cosas terribles. Esta gente no tenía compasión. Lo que querían era que la gente trabajara. Si les daban lo necesario para la vida era solamente porque necesitaban que ellos siguieran trabajando. Si no, les importaba poco si morían o no. De hecho, que tiempo atrás, hacía 40 años atrás, mandaron a matar a todos los niños. Eso lo que demuestra es que esta gente no tenía la mínima misericordia. Y en ese momento Moisés tiene compasión de ellos y toma una decisión. Una decisión. El verso 12 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea, él tomó la decisión de tomar justicia por su propia mano. Él tenía que hacer algo, él no podía ver esa injusticia y quedarse con los brazos cruzados. Él termina haciendo lo que creyó que era lo correcto. Aunque en el libro de Hebreos tenemos una referencia de que aún en esas circunstancias dice que Moisés tenía fe, porque él tomó la determinación de no importarle lo que él era en el palacio. Estamos hablando de que Egipto era un imperio muy poderoso, muchas riquezas, conocimiento, y en todo eso Moisés ahí estaba. Pero a él no le importó nada de eso, sino que él decidió abandonar la riqueza, decidió abandonar su puesto y lo entregó. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos, que él por fe no le importó las riquezas, no le importó ser uno más de los egipcios,
sino que él decidió defender a sus hermanos. Vamos a ver en esta primera parte, en el verso 12, dos cosas importantes. En el inicio del verso 12 dice, Moisés miraba hacia todos lados. ¿Por qué miraba hacia los lados? Bueno, eso es lo que demuestra es que en su humanidad él lo que estaba tratando de no ser descubierto era por hombres. Él tomó una decisión y miró para todo lado, viendo que nadie lo estuviera observando lo que él estaba haciendo. Ya él tenía una idea de que lo que estaba haciendo no estaba del todo bien, porque iba a traer consecuencias. Ahora, miremos a nosotros mismos muchas veces, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas para los hombres, pero él en ningún momento miró hacia el cielo y le dijo, Señor, esto está bien, esto que estoy haciendo. No quiero que miremos a Moisés y por supuesto que el conocimiento que él tenía era limitado. Él había sido criado muy poco tiempo, probablemente por su madre, israelita, y su conocimiento de Dios era muy limitado. Entonces no lo veamos como para juzgarlo en este momento, sino que eso está escrito ahí, como dice Pablo, como advertencia para nosotros. Eso está escrito ahí y ahora nosotros sí conocemos cuál es la voluntad de Dios. El otro aspecto es, aparte de que él vio para los lados para no ser visto por los hombres y no de Dios, la otra parte dice que escondió el cadáver en la arena, la evidencia de lo que había hecho. Pero podemos esconder el cadáver de los hombres, pero de Dios, ¿quién se esconde? Es imposible. De Dios nadie puede ocultar absolutamente nada. Entonces Moisés, como repito, Moisés tenía limitado el conocimiento del carácter de Dios. Moisés creyó que iba a redimir al pueblo de Israel. Él creyó que con sus fuerzas él iba a sacar a Israel de la esclavitud. ¿Y por qué digo esto? Podríamos pensar que Moisés no tenía conocimiento de que los israelitas iban a ser libres en algún momento. Pero si nos vamos a una referencia que tenemos en Hechos capítulo 7, versículo 23, vamos a ver lo que dice, que habla acerca de este instante precisamente, de Moisés. Ahí lo tenemos. Dice el verso 23 del capítulo 7 de Hechos, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, hablando de Moisés. Y al él ver uno que era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Lo que leímos anteriormente, dice, pero el verso 25 dice, pero él pensaba, vea lo que pensaba, que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés estaba convencido de que si él estaba en el palacio de Egipto y él era un israelita, Dios lo había puesto ahí para liberar a su pueblo. Era el único que tenía la mayor posibilidad de liberarlos, porque nadie más contaba con ese privilegio. Todos los demás eran esclavos, solamente él tenía, por decirlo así, esa argolla, por decirlo de alguna manera, de poder hacer algo por sus hermanos. Sin embargo, tenemos que analizar que aunque lo que él pensó era correcto porque esa era la voluntad de Dios, Dios iba a liberar, él conocía que Dios iba a liberar a su pueblo, no analizó si era su tiempo verdaderamente, si era el tiempo correcto, si Dios había determinado hacerlo
de esa manera o no, él simplemente actuó en su humanidad. Él tomó una decisión. Moisés conocía verdaderamente que Israel iba a ser liberado. Yo me fui al versículo 9 de ese mismo capítulo, de Éxodo capítulo 2, en el verso 9, y vea lo que dice. Vea lo que dice el verso 9. Dice, a la cual dijo la hija del faraón. Bueno, ya Moisés la hija del faraón lo había recogido en el río, y la hermana de Moisés le dice a la hija del faraón, dice, la cual dijo a la hija del faraón, eso le dijo la hermana, dice, lleva a ese niño y criádmelo. Perdón, la hija del faraón le dice a la hermana de Moisés, lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Se lo llevó a la mamá de Moisés, aunque la hija del faraón no sabía que era la mamá verdadera. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón. Vemos que Moisés es llevado otra vez al palacio, a la hija del faraón, cuando ya él había crecido. Dice, cuando el niño creció. Ahora no sabemos cuánto tenía ese niño, pero se dice que creció. Entonces podemos dar por un hecho que él fue instruido en quién era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no fue que fue criado desde bebé en el palacio de Egipto, sino que él ya tenía un conocimiento previo, ya se le había hablado de quién era el Dios que iba a liberar después de 400 años, que está la profecía también, más adelante lo vamos a leer, la profecía que Dios le había dado a Abraham, de que ellos iban a ser esclavos en una tierra ajena, iban a estar ahí por 400 años, pero iban a ser liberados. Él entendió cuando él mató al egipcio que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba seguro de que eso iba a traer una consecuencia positiva. A veces nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y podemos creer que lo que estamos haciendo en nuestro tiempo, en nuestro momento, es la voluntad de Dios, y no necesariamente es que no sea la voluntad de Dios. Pero como le puse al título, en su tiempo, a veces nosotros podemos estar haciendo lo que Dios quiere, pero no en el momento que Dios quiere. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque nosotros podemos estar haciendo cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero no es el tiempo. El problema es cuando actuamos sin haber consultado a Dios, sin tener en cuenta a Dios, actuamos en nuestra humanidad. Entonces, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener esa unión, esa comunión con Dios, para saber cuándo es el tiempo que Él decide hacer algo y cuándo no. Dios habla de muchas maneras, solo tenemos que tener oído para escuchar. A veces nosotros somos apresurados en hacer las cosas y tal vez Dios tiene para nosotros algo. Tal vez Dios tiene para nosotros que por medio de nosotros alguien llegue al conocimiento de Dios. Pero no va a llegar cuando nosotros queremos. Va a llegar cuando Él decida, cuando Él determina, porque Él es el que manda, Él es el que dice cuándo, cómo y dónde. No somos nosotros. Moisés, en su limitación, decidió actuar, pero estaba fuera de lo que Dios quería. Ahora, no es que nada de esto se sale de control de Dios. Dios tiene control absoluto de todas las cosas, y aún esto que Moisés está haciendo, Dios lo va a usar. El verso 13 dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Ya no era un egipcio con un hebreo, sino que dice que eran dos hebreos que reñían de sus hermanos.
Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y vea lo que respondió uno de sus hermanos hebreos: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y fue sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Se destapó el tamal. Él pensó que no había sido visto, sin embargo, ya lo habían visto. Dios había determinado liberar a Israel, sí, pero no era el momento. No era cuando Moisés quería. Definitivamente, mis hermanos, esto nos deja una enseñanza. Cómo nuestras emociones a veces nos pueden jugar sucio. Nuestras mejores intenciones, podemos estar haciendo cosas que son contrarias a Dios. Nuestras decisiones siempre tienen que ser guiadas por Dios. Y podríamos pensar, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo saber yo que Dios me está pidiendo eso? Yo le aseguro que si nosotros tenemos dudas y sabemos esperar, Dios nos va a hablar. Dios va a utilizar muchas cosas, circunstancias, personas, cosas adversas muchas veces. A mí no me gusta usarme de ejemplo porque no es correcto, pero ustedes me ven parados aquí. ¿Y por qué yo estoy parado aquí? Porque Dios lo determinó. Yo no lo pedí. Dios habló, ha ido hablando y me ha ido trayendo hasta aquí. Jamás en la vida hubiese pensado que yo podría estar aquí delante de ustedes. Porque primero no es mi capacidad. Esto para mí era impensable. Yo soy de las personas que hablar en público era el peor temor que podía haber sobre mí. Cuando en la escuela yo tenía que hacer una exposición, yo me ponía allá en el rinconcito y me sudaban las manos y yo, o sea, que a mí no me vean. Y Dios ha ido trabajando. Y yo no soy el ejemplo perfecto, porque no, yo solamente escuché la voz de Dios. Y yo creo que lo que tenemos que tener claro es eso: Dios habla. No es si yo estoy aquí porque yo sea, no, yo no soy nada. Lo que quiero decir con esto es que Dios habla. Dios da dirección. Solo tenemos que tener oído. En el caso de Moisés, él actuó sin haber escuchado y le trajo consecuencias. Consecuencias que están dentro del control de Dios, por supuesto que sí. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, en el verso 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, dice, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Tuvo que salir al desierto porque si no lo mataban. Esto era algo que él no se esperó, porque él tomó la decisión de matar al egipcio y que nadie se diera cuenta. Sin embargo, se dieron cuenta y llegó a oídos del faraón. Esta huida al desierto es el principio del llamado de Dios. Es la preparación. Y yo creo que nosotros podemos ver en la vida de Moisés, desde el inicio de nuestra vida en Cristo hasta el final. Esto es un proceso que cada uno de nosotros pasamos. Iniciamos metiendo las patas, así hablando vulgarmente, una y otra vez. Dios empieza a pasarnos por un desierto en el cual nos va enseñando y enseñando y enseñando.
hasta que Dios nos hace un llamado. Un llamado. Tal vez muchos de nosotros dicen, pero ¿cuál es el llamado mío? Bueno, para todos nosotros Dios tiene una misión. No estoy diciendo que no, que cada uno de nosotros no esté sirviendo al Señor, por supuesto que sí. Pero muchas veces servimos sin saber cuál es la dirección que Dios quiere para nosotros. Si este es el caso suyo en este momento, yo le digo de parte del Señor que solo hay que prestar oído al Señor. Hay que saber escuchar, hay que saber esperar a veces, saber esperar qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que actúe. Él tuvo que ir al desierto y ese fue, como dije al principio, el inicio de otros largos 40 años. 40 años, ya tenía 40 años y pasó 40 años en el desierto. Solo imagínense el montón de cosas que pudieron pasar por la cabeza de Moisés. Una de las cosas que yo leyendo este tema me di cuenta es que Dios necesitaba que Moisés se diera cuenta que él era incapaz de hacer lo que él quería hacer. Porque Dios, dígame una pregunta. ¿Dios podía haber liberado a Israel en ese momento? Por supuesto que sí, Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere. Pero si vemos la escritura una y otra vez, Dios siempre ha querido dejar claro que no es con las fuerzas del hombre. Es Él el que tiene el poder, es Él el que decide, es Él el que manda. Y Moisés quería hacerlo a su manera. Y Dios le dijo, no, no es así. Usted no tiene capacidad para eso. Y Moisés se fue probablemente decepcionado. Solo imagínese entrar al desierto, empezar una nueva vida totalmente ajena a lo que él había vivido hasta ese momento, donde vivía en riquezas, donde vivía con todos los lujos que podía ofrecer el país más próspero de toda la tierra en ese momento. Y huye al desierto y se hace pastor de ovejas. Pastor de ovejas que, por cierto, para los egipcios era abominación, porque ellos no toleraban a los pastores de ovejas. Ahorita más adelante voy a leer el texto que hace referencia a eso. Pero ahora vamos a ir al verso 23. Aconteció, dice, que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. El verso 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Lo mismo que sucedió con Moisés. Moisés vio los gemidos de sus hermanos y se compadeció, pero ahora es Dios. Ya ahora es diferente porque Dios sí tiene el poder. Moisés no podía. Ahora Dios escucha el gemido de ellos, pero dice el verso 24, y oyó los gemidos de ellos y se acordó. ¿Será que Dios se le olvida? ¿Será que Dios estaba en otro lado y pasaron 400 años y, uy, mira, yo tenía una gente por allá? No, ¿verdad? Dios no se le olvida nada. Vamos a ver qué es lo que quiere decir ese se le olvida. En Isaías 49, 15, 16. Vea lo que dice para que entendamos que no es olvido como lo podríamos entender en nuestro idioma. Isaías 49, 15 y 16 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, una mujer que da a luz, ¿será que después de dar a luz y tener al hijo se le olvide
y lo deje ahí y dice, ay, es que no sabía que tenía un hijo. No, dice, aunque olvide ella, o sea, aunque eso sucediera por ser una mujer, que se le olvidara, dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, hablando de Israel. O sea, Dios nunca se ha olvidado de Israel. Dios nunca ha dejado de tener en su mente quién es Israel. Desde el principio, Él escogió a Israel y nunca lo abandonará. Ejemplo de eso es, hablando de los judíos, después de más de 1700, 1800 años, ¿verdad? Después de la destrucción del templo, hoy podemos ver que Israel sigue estando en su tierra y nunca será quitada más. Porque Dios es fiel. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Este se acordó, denota que llegó el momento de cumplir su pacto con Abraham. O sea, Él lo que está diciendo con ese se acordó es, o sea, llegó el momento de hacer lo que yo había dicho allá. Implica acción. Dios decidió hacer lo que había prometido. A eso se refiere ese se acordó. Dice el 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es la misma expresión. Dios no es que no los conocías, es que Él tomó la decisión de hacer con ellos lo que Él ya había determinado. En el capítulo 3, verso 1, continuamos del mismo Éxodo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Qué casualidad, ¿verdad? Llegó hasta ese momento, podríamos decir, Jay, Dios lo llamó ahí porque Dios estaba ahí en la montaña y vio que Moisés venía, mira qué dicha, ahí viene Moisés, yo lo estaba esperando. No, absolutamente todo estaba planeado por Dios, cómo tenía que suceder. Esto es prácticamente 40 años ya después de haber huido al desierto. Y vamos a ver cuando hay un verdadero llamado. Cuando ahora sí dice Dios, yo soy el que voy a hacer. El verso 4 de ese mismo capítulo 3 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Él sabía que era Dios que el que lo estaba llamando. Verso 5 dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. O sea, en otras palabras, no confíes más en tu propia humanidad, confía en mí. Como otras veces ya lo ha enseñado el pastor, el calzado representa nuestras acciones, nuestra forma de actuar. Dios dijo, no, ya no es su forma de pensar, ya no es su forma de caminar, ahora es a mi manera. Ahora se va a hacer como yo digo. Perdón, me perdí, dije el 5, ¿verdad? Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies. Dice, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés subió, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él vio la majestad de Dios. Él entendió que Él era el Dios todopoderoso. Dijo luego Jehová, en verso 7, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y veamos en el verso 8 la clave de que nuestra vida en Cristo tenga éxito.
o nuestro llamado, podría decirlo, porque no es, la vida en Cristo ya nos ha sido dada, Dios mandó a su Hijo y su sacrificio ahora nos hace perfectos. Pero hablando de nuestro llamado, de para qué fuimos llamados, aquí está la clave, el verso 8. Podríamos decir, ¿y qué? Es que ese implica que es el mismo. No eres tú. Ese es yo. He descendido. Ahora sí. Las cosas se van a hacer de esta manera. He descendido para librar de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Ahora ya no es Moisés luchando contra un egipcio. La incapacidad de un ser humano de libertar a toda una nación luchando de uno a uno. Ahora no, ahora es Dios que va a mostrarle al pueblo, a su pueblo Israel, quién es Él. Dice que lo va a sacar con mano poderosa, no como lo intentó Moisés, sino que Él va a mostrar su gloria. Dice, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El verso 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora Él le da una instrucción a Moisés. Moisés se convierte ahora en un instrumento, como lo somos cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí para decidir nada. Nosotros estamos aquí para obedecer lo que Dios dice, lo que Dios demanda, lo que Dios determina. No es si me gusta o no me gusta, no es que Dios nos está pidiendo permiso. Nosotros solamente somos instrumentos. A veces nos cuesta tanto, empezamos a analizar si esto me conviene o no me conviene, me gusta o no me gusta. Muchas veces también dudamos de que lo que Dios en lo que nos está dirigiendo será lo mejor para nosotros. Así de arrogantes somos nosotros a veces. O a veces pensar en nuestras incapacidades también, porque vamos a ver que Moisés, lo primero que le saca a relucir a Dios es que él es incapaz, porque él había entendido que sí era incapaz, pero Dios lo había llevado hasta ese momento. Dios lo había llevado hasta hacerlo entender que no era él el que tenía que tener capacidad. A veces nosotros nos cuesta tanto, a veces nosotros queremos agarrar a las personas como a bibliazos, ¿verdad? Queremos hacerles entender a la gente que esto debe ser así, 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 ¿verdad? Porque Dios nos ha dado entendimiento tal vez acerca de un tema, pero Dios nos dice, no, es que no es con su fuerza, ustedes no tienen capacidad ni de salvar a nadie, ni de sacar a nadie del error, no tienen capacidad de restaurar nada, no, solamente hagan lo que yo digo. Vivan como yo les digo que deben vivir y hagan lo que yo digo que deben hacer. Y yo soy el que voy a convertir los corazones, yo soy el que los voy a sacar del error. Y juzgamos a las personas, juzgamos a las personas cuando Dios no ha querido traerles luz, cuando Dios ha decidido que no es el tiempo. Hoy la iglesia de Cristo está sumida en el error, pero nada de eso se ha salido del control de Dios. Cada una de las cosas que ha pasado, que están pasando y que pasarán, están en la mano soberana de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el carácter de Dios. Misericordia y no sacrificio, dice el Señor. Seamos misericordiosos en vez de estar señalando, estar juzgando porque otros están en error, porque otros están esclavos de Egipto,
Pero Dios no ha decidido que es el tiempo de sacarlos de Egipto. A veces queremos cargar con los problemas de los demás, cuando Dios no nos ha llamado a cargar con problemas de nadie. Dios es el que se encarga de trabajar con la vida de cada persona. A veces nosotros queremos resolver algo que Dios no ha querido resolver en la vida de otra persona. A veces Dios quiere tratar con un tema en alguien y nosotros queremos ser más buenos que Dios y ayudar a Dios, cosa que Dios ha dicho, no, es que no. Él tiene que pasar por este proceso porque es ahí donde me va a conocer. Es ahí donde va a ver mi gloria. Como lo hizo Israel en Egipto. No era ver la gloria de Moisés, porque no era Moisés. Era ver la gloria de Dios. Y hay personas que están en error, pero nosotros queremos corregirla. ¿Para qué? Para que nos vean a nosotros. Para que vean que somos muy cargas y que nosotros ahora sí sabemos. No, es a Dios a quien tienen que ver. Es Él el que tiene que ser glorificado. En el verso 11 del capítulo 3 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, y aquí es donde viene el título, el cual le puse. Verso 12 dice, ve porque yo estaré contigo. Ahora sí es el momento. Por eso le puse de título en su tiempo. Porque antes no era el momento. Antes Moisés había determinado hacer algo que era la voluntad de Dios, pero no era el tiempo. Ahora sí. Ahora Dios mismo le está diciendo, vaya, vaya porque yo estaré contigo, pero es en este momento. No es cuando usted creyó, es cuando yo digo. Y es ahí cuando el respaldo de Dios va a estar con nosotros, no cuando nosotros actuamos en nuestra humanidad. Estas palabras son tan hermosas cuando nosotros logramos escucharlas y vivirlas, cuando nosotros, y no quiere decir que todo nos va a salir bien cuando nosotros estamos haciendo las cosas para el Señor de acuerdo al tiempo y el momento que Él ha determinado, porque su pueblo, hablando de los hermanos de Moisés, cuando él vino a reprenderlos cuando estaban peleando, dice que lo rechazaron, porque les dijo, ¿quién es usted para que se venga, en otras palabras, no se venga a meter en lo que no le importa? Pero vemos que cuando Dios lo manda, también hay cierta oposición. Por eso Moisés les dice, yo cuando vaya allá, ¿quién les digo que me envió? Porque no le iban a creer, ya él había estado hacía 40 años atrás, y él creyó que no le iban a creer. Sin embargo, aunque hubiera cierta resistencia, el plan de Dios siempre va a salir victorioso. Dios no tiene ningún plan frustrado desde la eternidad. Nunca se le ha frustrado ni lo más pequeño que usted pueda imaginarse. Todo ha salido a la perfección. Somos nosotros los que a veces miramos y creemos que algo pasó. A Dios se le salió esto de las manos. Pero no es así. Aún lo pequeño en nuestra vida, lo más diminuto, el problema más pequeño, el problema más grande está en control de las manos de Dios. Y como decía el pasaje de Isaías, están ustedes, yo y todos sus hijos, están esculpidos en su mano. Nadie los va a sacar de ahí. Es tan hermoso estas palabras que si nos vamos a Romanos 8, 31 y 32, hace referencia de esto mismo. Hace referencia de cuando Él está con nosotros y nos dice, ve porque estaré contigo. Dice el verso 31 de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede oponerse a nosotros si Dios está con nosotros? ¿Egipto? No, Egipto no puede, no tiene el poder.
Es más, yo les voy a mostrar quién es Dios a ellos. A Egipto, por consecuencia, pero a Israel para que me conozcan. Es por ellos que van a ver mi gloria. Y si Él está con nosotros, con cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿quién puede estar contra nosotros? El enemigo no tiene poder. Cuando el enemigo nosotros le damos campo, le damos permiso, Dios lo permite, porque hay un propósito mayor, pero no porque tenga poder sobre nosotros. El enemigo no puede hacer nada que Dios no le diga sí, vaya. Eso lo vemos en las Escrituras una y otra vez. Lo hizo con ¿cómo es que es? Con Job. Con Job lo hizo con Acab también. Y vemos lo mismo. Un espíritu se aparece delante de Jehová y le pide permiso para hacer. Y Dios le dice, vaya. Pero está en nosotros que le demos espacio al enemigo. Pero Él no tiene poder sobre nosotros. En el verso 13 dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los israelitas a los hijos de Israel, perdón, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y oiga esto que dice el Señor. Esto me erizó la piel cuando yo lo leía. Dice, este es mi nombre para siempre con que me recordará por todos los siglos. Este es mi nombre. ¿De quién está hablando? Cuando Él dice, yo soy el que soy, que es traducido verdaderamente es, yo seré el que seré. O sea, Él es el absoluto, Él es el rey del universo. El que dijo en el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega. Lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento, en los evangelios, donde Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese yo soy. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la puerta. Y en Juan 18, 5 y 6 dice si ustedes buscan ese pasaje, no sé si lo van a poner ahí. En Juan 18, 5 y 6 hay una manifestación de ese gran yo soy que habló con Moisés y está ahora delante de los hombres como hombre. Llega una compañía de soldados y alguaciles a arrestar a Jesús. Y Jesús les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen, a Jesús, el de Nazaret. Y él dice, yo soy. ¿Sabe qué pasó? Que todos cayeron a tierra. Porque ahí está manifestado el poder de Dios. Ese Dios que estaba hablando con Moisés, que dijo que iba a sacar de Egipto a Israel. Ese hombre vino y ese Dios se hizo hombre. Y ahora está aquí. Y su gloria está oculta en un cuerpo humano, pero es el mismo Dios, el mismo poder. Y ese Dios pagó por su pecado y por mi pecado. Y ese mismo Dios nos habla todos los días y nos llama y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Si hay algo que algunos de nosotros sabemos que tenemos que hacer y ya Dios
nos ha dicho, ve porque estaré contigo. Y no hemos querido, como Moisés, poniendo excusas. Es hora de cambiar. Es hora de obedecerle. El verso 16, a ver si me da tiempo de terminar. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Verso 19, del 16, brincamos al 19, dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Ya Dios sabía lo que él iba a hacer. Ya Dios había determinado cómo los iba a sacar. La pregunta es, Dios, si hubiese querido con la primera plaga, hubiera sacado a Israel. Por supuesto también. Porque nada Dios hace sin propósito. Todo tiene un propósito. Cuando ellos estaban en el desierto, ellos necesitaban saber quién era el que los había sacado de Egipto. No era Moisés. Ellos habían visto suficiente con las 10 plagas para haber confiado plenamente en Dios. Y no lo digo para juzgarlos a ellos, es que nosotros somos exactamente iguales. Porque díganme una cosa, nosotros hemos visto todos esos milagros en vivo, ¿verdad que no? Pero aquí están. Sabemos que sucedió, ¿o no? Entonces, ¿por qué cuando estamos en problemas no le creemos a Él? Creemos que el Dios que sacó a ellos era más poderoso. ¿No? Es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Es el mismo que estaba hablando. Mis hermanos, es que a veces es difícil trasladar lo que uno siente, lo que uno le transmite, la palabra de Dios. Pero es que entender, mis hermanos, que ese Dios que estaba hablando con Moisés desde el monte Sinaí, que le dijo, ve porque estaré contigo, es el mismo Dios que mora en nosotros hoy. ¿Podemos entender eso? Es el mismo Dios que hoy está aquí, que nos escucha. El mismo Dios que cada vez que nos reunimos en oración, los hermanos, ahí está en medio. Cuando estamos en nuestra casa aún solos, Él está ahí con nosotros. Pero a veces se nos hace como que aquel Dios ya no es el mismo, como que no vemos la gloria que Él tenía ya, no la vemos ahora. Y no es así. Es el mismo Dios. Y hoy está aquí. Y necesitamos honrarlo con nuestra vida. Necesitamos nosotros. Él no necesita nada. Porque si queremos llegar al final como Él quiere, porque si no, Él lo va a hacer a su manera, tenemos que tomar las decisiones correctas. Tenemos que tomar las decisiones basadas en lo que Él dice, no en lo que nosotros creemos. El verso 20 dice, pero yo extenderé mi mano y iré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. No luchemos cuando no ha llegado el tiempo en que Dios nos ha dicho. No nos tiremos de la mesa cuando papá no está, porque nos vamos a golpear. Pero le aseguro que cuando papá está ahí delante y nos dice, tírense porque yo los voy a apañar, tengan certeza que Él nos va a recoger, que no vamos a caer al suelo. Moisés al principio puso una y mil excusas, que él no era bueno para hablar,
Él creía que iba a sacar, en su momento probablemente él creyó que como él había fracasado en la primera vez, ahora él no tenía capacidad de hacerlo. Dudó en su momento de que él pudiera porque veía su propia incapacidad. Dios lo llama y le dice, vaya, porque yo estaré contigo. Pero si lo vemos más adelante, ya no es el mismo Moisés. Más adelante dice esta expresión con conocimiento, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mis hermanos, tengamos la plena convicción de que Dios está con nosotros. Pero también tengamos la convicción de que si nosotros vamos a hacer algo y Dios no está con nosotros, no hay respaldo de Dios, mejor no vayamos. Digámosle a Dios, Señor, ve con nosotros en este trayecto de esta vida que nos queda. Ayúdanos. Que veamos su guía, que veamos su dirección. Porque si no, mejor no nos saques de aquí donde estamos. Y no estoy hablando de Egipto, estamos hablando de que ellos iban hacia la tierra prometida. Y no quiere decir que no nos dirijamos allá. Lo que quiero decir es que lo que hagamos, que el Señor esté con nosotros. Que lo veamos como lo que Él es, con su poder, su majestad, su eternidad, su grandeza, su misericordia tan inmensa. Y Él está con nosotros, Él vive en nosotros. Podemos entender la certeza que tenemos de que vamos a llegar al final. Que esto no depende de nosotros. No depende si yo tengo capacidad para hablar, si tengo capacidad de retener la palabra de Dios, porque a veces miramos hasta eso. No, es que yo no entiendo esto. Bueno, va a entender lo que Dios quiere que entienda en el momento que Dios así lo quiera. Solo tenemos que confiar en Él, que Él es el que nos va a llevar al final. Confiemos en Él porque Él es bueno y Él nos habla y nos ha venido hablando. Solo tenemos que escuchar y obedecer. Amén. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias porque nos has acompañado hasta aquí, Señor, y sé que llegaremos al final, Señor, porque tú fuiste, Señor, el que viniste a nosotros. Porque tú nos apareciste, Señor, y nos llamaste, así como llamaste a Moisés. Y nos has encomendado, Dios, trabajar en tu obra. Solo ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas a lo largo de nuestra vida, Señor. Decisiones que te honren, Señor, y que no sea yo, Señor, el que sea exaltado. Que no sea yo, Señor, el que quiera aparentar. Sino que seas tú, Señor, el que brille, Señor, en medio de la oscuridad. Que quedemos claros, Señor, que nada de lo que hagamos, Señor, es porque nosotros tenemos capacidad, Señor, sino que eres tú, Señor. Eres tú, Señor, el que nos capacita. Eres tú, Señor, el que nos da la fuerza. Eres tú, Señor, el que nos dice hacia dónde vayamos, cómo hacer las cosas y cuándo, Señor. Danos, Señor, entendimiento, Señor. Danos misericordia, Señor, para con los demás. Para entender, Señor, que nada sucede, Señor, si tú no lo has determinado. Y que todas las cosas, Señor, están bajo tu control absoluto, Señor, y
y que debemos descansar en eso, Señor. Eso es tu soberanía, Señor. Y así como nuestros hermanos Carlos y Aurea, que hoy nos hablaban de la paz, Señor, ahí es donde hallaremos verdaderamente paz, Señor, sabiendo que ya tú has determinado todo, Señor, y que en eso podemos descansar. Podemos descansar, Señor, en que todo terminará, Señor, como tú lo has determinado, Señor. Y todas las cosas, como dice tu palabra, nos ayudan para que te conozcamos más, Señor, porque al final es eso. Eso es la vida eterna, conocerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por hacernos instrumento tuyo. Gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén.